cómo mi abuela pudo obligar a mi mamá a tener un hijo de su hermano. Yo veía como un amor enfermizo hacia mi hermana. Me golpea ella y su esposo hasta mandarme al hospital. Decidí denunciarla y ahí fue mi infierno. Gracias por otro día más en Caras Vemos Sufrimientos. No sabemos, recuerda que este programa es un programa documental y educativo porque las personas invitadas tienen testimonios de vida en el que al final todos podemos aprender. Te pido un favor, no juzgues. Ya sé que es difícil, pero algunos comentarios vienen desde la realidad de esas personas, en el sillón de esas personas, y no desde el lugar donde la invitada o el invitado les tocó vivir. Por otra parte, también decirte que me puedes contactar a so@silviaolmedo.com si quieres venir al programa aquí presencialmente en la Ciudad de México. También decirte que agradecería que me dieras un super like, un pequeño donativo, si quieres, para que Caras Vemos Sufrimientos vaya 2 veces a la semana. Y por último, les tengo una sorpresa. Pronto voy a estar en octubre en México dando una conferencia. Si quieres venir a esa conferencia y tener pues un precio más chiquito por ser parte de este club, vamos a hablarlo así, escríbeme a so@silviaolmedo.com. Y el testimonio de hoy es un testimonio en el que a muchos nos cuesta, es que no nos cabe en la cabeza, porque es algo que tú dices, bueno, ¿cómo una madre puede no quererte y cómo una hermana puede llegar hasta odiarte? Y eso no sé si es demasiado fuerte lo que te estoy diciendo, Lisbeth, o piensas que tu hermana desde niña te odió. Hola Silvia, me da mucho gusto estar aquí contigo, que me permitas expresar mi historia de vida. Efectivamente, a veces durante todos estos años me he hecho esa pregunta de por qué mi mamá y mi hermana fueron conmigo así siempre desde que yo era niña, ¿no? Porque nos vamos desde niña. Desde niña ya tu mamá te trató muy distinto a tu hermana, ¿verdad? Sí, había muchas diferencias entre ella y yo. Las hacía muy presentes en cualquier situación, aunque se oiga muy simple, como no sé, ponerte una camisa de mi hermana, decía que yo era como que que yo no cuidaba las cosas, que era un desastre, y hay veces que en las noches me paraban y me jalaban las cobijas, me hacían dormir a veces en una cama con alambres, un colchón roto. O sea, ¿tenías colchón en la cama? Era una litera donde las dos dormíamos, porque sí tuvimos una situación de pobreza muy fuerte, porque mi mamá no trabajaba y mi papá era pintor y ojalatero, ¿no? Entonces sí había una pobreza un poquito, bastante diría yo. Pero había una litera donde yo me dormía en un colchón con que ya estaba roto, se le salían los alambres. ¿Tu hermana era más pequeña o mayor que tú? Mayor que yo. ¿Cuánto tiempo lleváis? 3 años. ¿Recuerdas la primera vez que te das cuenta que tu mamá te trata distinto a ti que a tu hermana? Desde más o menos como por los 10 años, 8, me empezaba a dar cuenta yo de situaciones como de diferencias, eran como mucha discriminación de mi mamá hacia mí, porque con cuestiones de eres un desastre,
tu hermana es más lista, ella sí es más consciente, tú siempre haciendo como mucha discriminación hacia mí. O sea, constantemente te comparaba con ella. Sí, Te decía que tú eras un desastre y ella qué era. que era que era una niña más, ¿cómo se le dice? Pues más consciente, que cuidaba más las cosas, que era muy madura, que era pues casi pues lo mejor, que era no tenía errores y que yo pues era pues un desastre totalmente, ¿no? Y esas diferencias pues las empezó a hacer desde niña, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta de la familia de esas diferencias también? Pues de hecho, no, nadie, había como que todo el mundo, mi papá pues en su vida de pues ser el proveedor lo poco que podía, yo creo que pues no, nadie hacía nada, pero yo siento que había un patrón ahí de violencia porque mi abuela fue muy agresiva con mi mamá, de hecho se peleaban en la casa porque bueno, es una casa muy grande y pues ahí se fue a vivir mi mamá y mi papá, pero mi abuela siempre decía que mi papá era o desobligado, que era un mantenido, que muerto de hambre, y mi mamá y mi abuela se peleaban a bandejazos, se agarraban ahí, entonces yo veía de niña todo eso, y pues yo decía, entre mi pensamiento de niña y adolescente, decía pues que yo quería trabajar para darle una casa a mis papás y que mi abuela ya no pues nos excluyera, ¿no? O sea, tu abuela, o sea, toda vuestra familia vivía en la casa de tu abuela. Ajá, de hecho, no, mis papás, o sea, cuando se casó mi mamá se fue a vivir a la casa de mi abuela. Y tu abuela decía que, pues, que era, pues, Sí, que era, pues siempre corría mi mamá, que como se había casado con un muerto de hambre, que era su casa, pues cocinábamos ahí, bueno, cocinaba mi mamá, o sea, vivíamos ahí, pues todos, y éramos 4 hermanos. Y fue una situación en el que yo a mi abuela nunca la vi como una abuela porque veía mucha violencia siempre. Entonces, ahí empezó siempre como que mi hermana a ser como líder, ¿no? Como que mi abuela empezó también a hacer ciertas diferencias conmigo, con mi hermana. Mi hermana siempre era pues todo lo mejor, ¿no? Para ellos, ¿no? De hecho, cuando ella entró a trabajar, le pagaron una escuela de paga. Yo había entrado en ese tiempo cuando salí de la secundaria, pues era tanto mi deseos de querer ser alguien, que pues logré entrar a la universidad, a la prepa 6, a base pues de estudiar yo solita con la guía que me dieron, ¿no? Y era mi deseo como de crecer, de ser alguien, de salir de esa casa, ¿no? Donde yo veía que había mucha violencia por parte de mi abuela. Entonces, pues yo nunca recibí como apoyo de mi mamá, de mis papás, ¿no? o sea, ¿a tu hermana le pagan la universidad? Ujú, ¿Qué sí, estudia tu hermana? es abogada del Sistema Nacional DIF. ¿Y a ti no te pagan la universidad? No, yo entré, o sea, yo entré a la prepa 6 y fue como pase directo a la UNAM, pero no terminé mi carrera debido a que pues a veces me pedían copias y me ganaba como más el hambre, ¿no? Porque pues yo a veces ponía en mi mano pues las monedas y decía, ¿saco copias o cómo? Y pues a veces terminaba ganándome el hambre, ¿no? ¿Qué querías estudiar? Pues yo quería estudiar medicina. ¿Cuántos años hiciste? No, de hecho, cuando me pasaron de la prepa a la universidad, en el último año reprobé una materia. Entonces ya no pude yo entrar a la carrera en sí.
Entonces me mandaron a la Facultad de Ciencias Políticas. Claro, es que entrar a la UNAM para hacer medicina es dificilísimo. Sí, de hecho me costó trabajo porque como me había quedado un año por una materia, ya no me dieron como la carrera que yo quería, ¿no? ¿Y te dieron políticas? Me dieron me mandaron a la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y empezaste políticas? ¿Cuántos años hiciste? Pues de hecho casi terminé, me faltó un semestre. ¿Solo te falta un semestre? ¿Y no has acabado? No, ya no acabé porque pues había una situación... No te estoy regañando, pero es que ya estás ahí. Estaba en una situación muy complicada económicamente porque pues ya yo trabajaba en el banco, entonces trabajaba fines de semana, a veces lunes, miércoles y viernes había un programa en ese tiempo en Bancomer que era como de part-time, entonces yo utilizaba a veces ese dinero pues para mis gastos personales, que mi ropa, mi desodorante, mi shampoo, y a veces mi mamá me exigía que le diera parte dinero, ¿no? Entonces se me hacía a mí como complicado decir, bueno, pues ¿cómo, no? Si apenas si tengo para mí. Y pues yo veía que había como muchos privilegios hacia mi hermana, ¿no? ¿Tu mamá le pagaba la carrera a tu hermana? De hecho, a mí me mintieron, ¿no? Porque me decían que a ella le estaba pagando la carrera Banamex, porque ella trabajaba en Banamex. Y pues la verdad es que después me enteré que eso era mentira, ¿no? Que en realidad pues era entre mi abuela y mi mamá le pagaban la carrera. Y pues yo me empecé a sentir mal porque decía, bueno, ¿por qué no me apoyan? Aunque sea entre cosas, pues lo esencial que piden en una universidad, ¿no? No pedía mucho. Iba en la UNAM y pues a veces pues no necesitaba como libros, pero sacar copias. Entonces fue como una situación ahí en el cual me tuve que meter a trabajar de tiempo completo y salía muy tarde. Entonces no podía yo llegar a la universidad y me empezaron a dar de baja en muchas materias. ¿Y te quedó un semestre solo? Y ya no pude terminar. Me ganó como que pues lo económico, ¿no? ¿Y tu madre no te dijo, pero hija mía, solo te queda un semestre? Pues no, nunca, la verdad es que nunca le importó así como decir, hija, pues no, era como muy apática a esta situación. Y aparte teníamos una problemática porque teníamos un hermano con discapacidad que tenía esquizofrenia. Entonces había una situación muy complicada en la familia de cuidados directos a él porque era muy agresivo. Porque se salía y golpeaba a la gente y tenía que, pues, que estar, a veces mi papá dejaba de trabajar por cuidarlo porque, pues, tenía esquizofrenia paranoica. Entonces, a veces se salía a agredir a la gente y, pues, él fue por una situación de drogas, que le dio eso, pero como antes había como mucho tabú de que pues es que si lo internas les quitan los órganos y había como muchas cosas ahí entonces mi papá era pues muy humilde, ¿no? No sabía de esas cosas y mi mamá siempre fue como muy, pues como que todo le tenía miedo, ¿no? O sea, tu hermano detona una esquizofrenia debido a un abuso de sustancias, ¿no? Exactamente. ¿Qué sustancias? No me acuerdo, pero creo que sé que es marihuana y cocaína. Entonces ahí en esa situación él desencadena esquizofrenia como a los 17 años. Entonces de ahí hubo una crisis ya a nivel familiar en la cual también pues éramos ignorados pues mis demás hermanos y yo incluyéndome, y era como más la atención a mi hermano. Nosotros pues vivíamos como podíamos, ¿no? Éramos como, bueno, más bien no me acuerdo de mis más hermanos, pero yo era como, pues como un perrito que va en la calle, ¿no? Así que, pues que sobrevive con lo que tenía, y me acuerdo que salía yo de la secundaria y pues nunca había nada que comer y había siempre papas y a veces me ganaba el hambre y eran situaciones así muy complicadas, pero yo nunca le reclamé a mis papás esto, pero
Yo no entendía a veces qué me pasaba porque me sentía muy deprimida, me sentía a veces muy triste, hasta que empecé a darme cuenta que me volvía como muy dependiente de mis relaciones de pareja. ¿Recuerdas momentos de amor con tu hermana? No, la verdad es que Nada. siempre ¿Nunca has recuerdo. notado un cariño, algo que hiciera por ti? Ni uno. Siempre desde que era yo niña, siempre le tenía yo miedo. Y ella como que era como que lideraba en la casa, como que se hacía lo que ella decía. De hecho, ella le decía, de cuenta que mi mamá era la hija y mi hermana era la mamá. Y siempre era un querer es manipular a todos los de la familia. Y pues a mí me gritaba, me regañaba, me decía qué hacer. A veces cuando hablaba por teléfono, me hablaban por teléfono, me gritaba. La verdad es que me decía de groserías. Cuelga, hija del no sé qué, no pagas el teléfono. Y pues todos mis compañeros se daban cuenta, las personas que me hablaban. Entonces, empecé a crecer con mucho miedo. Y cuando yo estaba a veces cuando estaba yo pues viendo la tele, como la tele ella la compró una vez, porque pues no teníamos casi tele. Cuando ella trabajaba, compró una tele, llegaba y me tenía yo que parar y irme porque ella me decía, quítate, sácate de aquí porque es mi tele. Y le cambiaba el canal y pues yo agarraba y me salía, pero era un miedo que yo tenía horrible. Y yo le decía a Dios, por favor, ya no la aguanto. ¿Por qué no se va? Y sí, como a los 18 años, creo que se juntó con su pareja, con la que vive ahora. Se compró una casa de Infonavit y se fue a Ecatepec a vivir. Entonces yo sentí como una tranquilidad y dije, al fin ya, no sé por qué, pero sentía mucho miedo, de ella, ¿no? Mi mamá pues siempre seguía como que haciéndome menos ante mi hermana. Era mi hermano, el mayor, que tenía esquizofrenia, que falleció. Después otro hermano, después mi hermana Y luego y el tú, último yo. la chiquita. Ajá. Sí, de hecho así me decían, la chiquita, ¿no? La manzanita, me decían mis tíos. Y siempre me sentí como sobagada hasta que empecé a tener mucha dependencia con mis parejas y no entendía qué sentía o por qué me sentía yo así. Hasta que empecé a ir a un psicólogo, buscaba yo ayuda. ¿Y eso a qué edad? Pues fue ¿Empezaste a ir a un como a los psicólogo? 18 O años sea, más ya o menos, sabías que había algo contigo, ¿no? Que pero no no te... sabía qué era hasta que, bueno, una vez fui a un psicólogo y ahí fue donde supe que habían abusado sexualmente de mí. Entonces, y me dijo que ese era mi problema que yo tenía y aparte, pues que era violentada, ¿no? En mi entorno familiar. ¿Quién abusó sexualmente de ti? Pues fue el hermano de mi abuela, abusó sexualmente de mí y ahora buscando respuestas, él también abusó de mi mamá y, y mi mamá tuvo un hijo de él y aún así mi abuela hizo que lo tuviera, que según mi tío, no es mi tío, sino es mi hermano. Y ve tú a saber más qué hizo, porque tengo otro hermano que también se parece a mí, al hermano de mi abuela, y es como algo horrible de lo que... Y ahí fue cuando entendí por qué yo desde niña tenía depresiones, o por qué me sentía triste, por qué todo lo veía así como que nada me llenaba, como que me volví dependiente de mis parejas que tenía. ¿Tú habías olvidado completamente el abuso? Yo sí, no lo tenía consciente. O sea, la verdad me da hasta pena decir, pero tengo recuerdos vagos de que yo era una niña y pues me metía la mano literalmente a mis partes, pero o sea, yo no sentía asco, sentía como, o sea, como, pues me da pena decirlo, pero me sentía bien
Y yo decía, pero después me sentía mal y tenía miedo. Y yo no entendía eso y me daba pena a veces explicarlo y decirlo. Y decir, pero ¿por qué siento esto? Hasta que me empezaron a decir que era una situación de que yo ya lo veía tan natural. O sea, que yo también gozaba siendo una niña de 9, 10 años. O sea, que él me metiera la mano, yo sentía un gozo. Entonces ya cuando empecé a crecer, empecé a sentir un miedo horrible. Y cada que mi mamá iba a ver a mi abuela, yo no quería ir y tenía miedo que le hiciera algo a ella. Entonces me decía, ¿me acompañas? Digo, no, no. Y fue cuando yo más o menos como por esa edad yo le dije que él había abusado de mí, que hiciera algo. Y se puso a llorar mi mamá y nunca hizo nada. Entonces, pues empecé como a odiar a mi mamá, ¿no? Claro. Y ella había tenido un hijo de él. Uh-huh. ¿Era el menor? No, el mayor, que es mi tío, que tiene como casi 70 años. Pero eso apenas me enteré, apenas. Entonces, ¿a qué edad abusó de ella? Pues como a los 17 años. Pero yo hoy en día no puedo entender cómo mi abuela pudo obligar a mi mamá a tener un hijo de su hermano. O sea, no entiendo cómo. De hecho, a mi mamá, cuando no hacía la tarea, la colgaba del árbol, con un lazo. Y mi mamá me decía que eso ella se lo merecía. Y le digo, mamá, ¿cómo puedes hablar de que te merecías que te colgara? Le digo, eso es una enfermedad. Le digo, no puedo entender cómo tu mamá te hacía eso. No, es que sí me lo merecía porque ella no obedecía. O sea, mi mamá lo veía tan natural que yo le decía, no, mamá, estás mal. Y pues ya ella creció así, pero empezó ella a hacer los mismos patrones que su mamá le hacía a ella, los hacía conmigo. ¿Solo contigo? Conmigo y con un hermano el que sigue, mi hermano mayor, y luego sí, el que sigue con él, pero como era hombre, pues no había como tanta violencia, sino era como que le gritaba, le decía de cosas, pero él era más hacia mí, era una violencia muy fea, ¿no? ¿Tu mamá, en términos de personalidad, era una mujer organizada, ordenada, desordenada? ¿Cómo era ella? Pues era organizada, pero siento que era como acumuladora, porque siempre tenía mucha ropa en la cama y yo le decía, oye mamá, pero pues ordena tu ropa, ¿por qué tienes así? No te metas en mis cosas, que no te importa, son mis cosas. Yo le decía, no mamá, le digo, pero pues ¿para qué se dormía en una orillita? Y yo nunca entendía, aunque era organizada, pero tenía situaciones así como raras, ¿no? De que no eran como normales, pero pues no entendía ahí hasta que, lo que sí es que yo veía como un amor enfermizo hacia mi hermana, o sea, como que la idolatraba, como que la veía como si fuera un dios, como si fuera algo. ¿Cómo era la personalidad de tu hermana? ¿Cómo es? Mi hermana es soberbia, muy avariciosa, le gusta a ella ordenar, que la gente haga lo que ella dice. Todo lo que ella dice tiene que hacerse y todo lo que ella dice es verdad. Toda la gente está enferma, menos ella. Toda la gente es mala. Ella me dice que yo no tengo derecho a nada, que yo soy una ratera, una enferma mental. Me dice que soy una enferma mental. ¿Te han diagnosticado con una enfermedad mental? Depresión. Porque a todos nos puede dar una depresión una vez en nuestra vida. Y pues la última vez, derivado de toda esta situación que he vivido, sí me diagnosticaron que tenía un estrés como postraumático. Entonces, es una situación muy difícil que yo viví con ella, pero
las cosas se empezaron a poner más feas a raíz de que mi mamá murió. Solo para entender un poquito más el perfil de tu hermana, ¿crees que ella también vivió algún tipo de abuso? Yo una vez le pregunté a ella y no me contestó. Le dije... ¿No te dijo que no? No, le dije, oye, cuando antes todavía le hablaba, le decía, oye, es que a ti no te... A mí me violaron y me empezó a echar en cara porque decía, eres una no sé qué, me decía groserías. ¿Cómo es posible que hayas ido a decirle a mi mamá que te violaron? Eres una no sé qué, a mi mamá ya la preocupaste. Y yo le digo, ¿pero por qué? Pues esa es la verdad. Le digo que a ti no te hicieron nada y se quedó callada. No sé si a ella se lo hayan hecho, pero siempre me decía que por qué yo preocupaba a mi mamá, cosas así por el estilo. Yo no entendí. No es justificarla, pero es entender por qué crees que tenía tantísimo, no sé si la palabra es odio hacia ti. No le entiendo, de Tu hecho... papá no era a lo mejor eras la preferida tú de tu papá. Hubo algo para decir, oye, hay una razón, que no hay razones, para que dijeras, es que Lisbeth tenía esto que yo no tenía. ¿Qué podías tener tú que ella no tuviera? Pues de hecho en un examen psicológico que le hicieron a ella que alcancé yo a ver, que justamente fue en una denuncia de la fiscalía, ella decía que porque yo, pues yo había sido de un color de piel muy diferente a todos ellos, a ella, que porque yo había entrado a la UNAM, que porque yo era la chiquita y pues situaciones que porque yo era la niña que siempre sacaba 10, y yo decía, yo lo veía como tonterías, ¿no? Yo decía, no, pero el odio se fue haciendo más creciente cuando ella no pudo tener hijos y yo tuve a mis 2 hijos. Se empezó a hacer como que yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ahí en la casa donde vivimos, yo me iba a ir de ahí, pero mi mamá me dijo, construye, esa casa pues va a ser para mis nietos. Pero como mi mamá era tan cambiante, pues yo creí en ella, ¿no? Pero anteriormente mi hermana me agredía mucho, me golpeaba, parecía yo su costal de box. Llegaba y me golpeaba y me golpeaba. Y mi mamá era la que provocaba todo eso, porque antes de que mi hermana se fuera a vivir ahí le decía que yo no pagaba el predial. Entonces llegaba mi hermana y como un león pateaba la puerta y me gritaba y mis hijos corrían llorando y y sí, me agarraba de los cabellos, me arrastraba y yo le decía, mis hijos están aquí, por favor. Me decía, me valen madres tus hijos, no me interesan, decía con unas groserías muy fuertes y no le importaba y yo pues corría, le digo, es que yo no tengo nada que hablar contigo y corría yo con mi mamá y le decía, mamá, ¿por qué le dices esto? O sea, ¿por qué le dices que no te doy para el predial cuando tú sabes que sí lo hago? Por favor, y le decía, la agarraba de aquí del hombro y le decía, mamá, di la verdad, tú sabes que no es verdad, ¿por qué eres así? Y se quedaba callada, no decía nada. Una pregunta, tú me dices que tú físicamente eras distinta al resto. Pues sí, ahorita pues ya por la edad pues ya estoy, pero era de un color de piel pues diferente, o sea. A toda la familia, a tu padre y a tu madre. No, es que mi papá es muy blanquito, muy blanquito, blanquito. Entonces, pues mi hermano, el que falleció, que el que tenía esquizofrenia, era güerito, güerito, tenía el cabello rubio, rubio, y era muy blanco. Y yo saqué pues el color de piel un poquitito más claro. Bueno, que ahorita ya estoy pues quemadita pero pues sí era como muy blanquita, ¿no? ¿Y tu otro hermano y tu hermana eran de piel más...? Sí, muy morenos. Muy morenos. Mi mamá era morenita, pero ellas eran muy morenos. Entonces, pues yo la verdad, yo lo veía como algo que no lo tomaba yo en cuenta, pero tal vez ella sí.
desafortunadamente hay discriminación y a lo mejor esa discriminación ellas la vivieron y dijeron, a ella no la ha tocado vivir esa Pero de hecho mi discriminación. mamá nunca hizo discriminación con ella. Al contrario, siempre la tenía como una persona muy... Es que tu hermana es lo máximo. Y como era abogada, empezó a manejarle todos sus trámites legales, su dinero. De hecho, hasta mi mamá no sabía sacar dinero del cajero y mi hermana se encargaba de todo. Y me decía, pues que ella era como que una persona pues más consciente y que yo era, pues así me lo dijo, literal, tú eres un desmadre, tú... O sea, un desmadre, una persona que entra a la universidad, que siempre saca buenas calificaciones. ¿Dónde estaba el desmadre? Es lo que yo no entendía, porque decía que me iba a las fiestas cuando yo estaba más joven. Ah, pues como todas las jóvenes, nos vamos a fiesta. Pero mi mamá, no sé, de hecho nunca lo entendió porque siempre me hacía menos, siempre, siempre. ¿Y tú lo hablabas eso con tu papá? No, nunca lo hablé con él. Lo que sí es que muchas veces le dije a mi mamá que por qué no me quería. Le dije, mami, ¿qué no me quieres? ¿Qué te hice? Y no me decía nada. Le digo, como que tienes más apego a mi hermana, ¿verdad? Y se quedaba callada. Y una vez me dijo, sí, no sé por qué, pero me identifico más con tu hermana que contigo. Y perdóname, pero hay veces que siento como desprecio por ti. Y me dolió mucho lo que me dijo. Y digo, pero si yo no te he hecho nada, mamá. O sea, yo te quiero que me quieras, quiero un poco de amor. Me quedé con eso. Lo más chistoso de todo es que cuando mi mamá falleció, me pidió perdón. Me dijo, hija, perdóname por todo lo que te hice. Eres una buena hija. Me equivoqué contigo. Tu hermano es un monstruo. Mm, Me di cuenta demasiado tarde, pero eres una buena hija porque a pesar de todo lo que ha pasado, me estás cuidando en mi lecho de muerte, me cambias el pañal, me limpias pues mis partes, dice, y tu hermana me trata mal y me dice, cuida a tu hermano, no permitas que ella lo trate mal porque lo trataba mal o golpeaba a mi hermano que falleció. Y como ya no veía y no controlaba los esfínteres, ya tenía una esquizofrenia muy avanzada, eh, pues no veía ya, entonces se caía de las escaleras. Y cuando mi mamá la operan porque no sabían qué tenía, le encuentran que tenía metástasis. Entonces me dediqué yo a cuidarla justamente en la pandemia y cuidaba yo a mis hijos. Y pues como no podía yo cuidar a Ampata, a mi hermano, ella se fue a vivir como en el 2018, porque ella más o menos como a los 18 años se fue a vivir a Ecatepec. Y entonces ahí es donde ella regresa como por el 2018 a vivir ahí en 2 cuartos que mi mamá le había dado. Y entonces, pues según para cuidarla, pero pues ni la cuidaba. Entonces, ¿tu papá muere antes que tu mamá? Ajá. ¿Tú te casas? ¿Cómo encuentras a tu pareja? Sí, me lo presentó una amiga porque trabajaba en Vancomer. Me lo presenta, empiezo yo a salir con él y posteriormente, no sé, después de como de 5 años, se va, pues su mamá lo corre y se va a vivir conmigo a la casa. Yo le digo a mi mamá y me dice, pues si piensan vivir, sí. Le digo, pues dame permiso de estar. Me dio un cuartito y ahí empezamos a vivir hasta que pues ya me iba yo a ir porque trabajaba en el banco y pues en ese tiempo como que nos daban crédito para sacarnos una casa, ¿no? Un departamento. Entonces me iba a sacar un departamento por parte del banco porque trabajaba y ganaba pues más o menos bien. Y mi mamá me dijo no,
no te vayas a endeudar en el banco, construye aquí y esta casa va a ser para tus hijos. O sea, se casan, tienen 2 hijos en esa casa. Ajá, construimos durante 16 años y justamente en ese periodo, pues sí, mi mamá empezaba a decirme que ya me largara, ya lárgate, ¿por qué no te largas? Le digo, mamá, pero tú me dejaste construir acá. Sí, pero ya lárgate, porque esta es mi casa si quieres y si no. Le digo, pero aquí perdí casi 16 años pidiendo préstamos, que vendí mi carro. Digo, no es justo, mamá, que me hagas esto. Le digo, por eso yo te lo dije desde un principio. Y le dije, porque eres mala. Le digo, ¿por qué me haces esto? Y me decía, pues ya sabes, lárgate. Entonces, pues ya dónde me iba, si ya había invertido ahí casi años de mi vida. Porque ya habían construido una casa ya. Y en esa casa habían nacido tus hijos. Uh-huh. Exactamente, ahí ya estaba yo ya embarazada de mi primer hijo. Y pues entre mi esposo y yo construimos la casa con muchos sacrificios. Hay veces que pues no nos alcanzaba, pues porque todo es mucho desgaste, ¿no? Y a veces no teníamos y ponía yo pues plásticos porque no tenía para las ventanas, porque pues todo iba de poco a poco. A veces a mis hijos los picaba los moscos y fue un sufrimiento bastante durante 17 años, ¿no? Entonces a mí me dolía el por qué mi mamá me hacía eso, por qué. Y mi hermana... Entonces la casa, para tener orden, entonces tienes los 2 hijos en esa casa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo era tu relación, la relación de tus hijos con su abuela? Pues los quería mucho, según. Pero todo el tiempo siempre me manipulaba y me decía cómo tenía que dejara, o sea, cómo tenía yo que tratar a mis hijos. Y si yo les llamaba la atención, me decía, te voy a denunciar al DIF, te voy a denunciar y que te los quiten, dice, esos hijos que tienes no los deberías de haber tenido tú, esos hijos deberían de ser de tu hermana. Y si le sigues gritando, voy a hacer para que te los quiten y se los den a tu hermana. ¿Les gritabas a tus hijos? No, no les gritaba, sino simplemente, pues como cualquier mamá, ¿no? O sea, no hubo ningún tipo de maltrato. No. Ni de agresión. De hecho, yo creo que yo era enemiga de gritarle a mis hijos y de hecho hasta me decían que yo era una mamá como muy protectora, ¿no? Siempre, o sea, les llamaba la atención en el sentido de que, oye, ¿por qué no haces la tarea? Pero yo jamás en la vida les pegué a mis hijos. Siempre eran para mí, pues todo lo que yo tenía, ¿no? ¿Tu relación con tu pareja cómo era? Pues había mi esposo siempre fue muy dedicado al hogar y me ayudaba mucho a hacer el quehacer, a lavar los trastes. O sea, era un hombre como muy empático con cuestiones de las labores del hogar. Era un buen proveedor, era un buen papá. O sea, pues como todos, ¿no? A veces pues llegamos a regañar a nuestros hijos, pero no es porque no los quisiéramos, ¿no? Sino porque poner límites. Ajá, ponerle límites, pero mi mamá todo eso lo veía. Yo veía que ella, de hecho ella a mí me dijo, dices que esos hijos que tú tienes deberían de haber sido de tu hermana. Y yo le decía, y una vez le dijo a mis hijos, chiquitos, o sea, Giovanni ha de haber tendría como 8 años y Alexis más chiquito, y les decía, si ustedes ven a su tía, les voy a dejar toda la casa. Y yo le decía, mamá, ¿por qué les dices eso a mis hijos? Están chiquitos. Pues sí, es la verdad. Si ellos ven a su tía, porque porque tu hermana está sola, no pudo tener hijos, les voy a heredar todo. Le digo, mamá, ¿cómo les dices eso a mis hijos? Ellos no entienden todavía eso. Pero era un apego a mi hermana, un tratar de... y a mí me regañaba porque me decía, es que es tu hermana, la debes de querer. Y yo le digo, el cariño se gana. Yo no podía quererla porque ya había una historia de mucho maltrato, de mucho hostigamiento. Entonces yo ya no podía, no la odiaba ni nada,
pero no podía sentir ese cariño de hermanas que normalmente a veces pues algunas hermanas que veo que se juntan, que se hablan, yo no podía sentir eso. Cuando tú te mudas, bueno, cuando estás en la casa de tu mamá con tu pareja, todavía tu padre estaba vivo. Sí. ¿Y qué decía tu padre? Pues mi papá como que llegó a entrar en ese círculo también de violencia, porque me decía, yo creo que eran todo el mundo hacia, no todo el mundo, sino era toda mi familia hacia mí. Decía, pues así literal, decía, maldita, te quieres hartona, te quieres quedar con toda la casa. Y yo estaba embarazada. Y yo le decía, le digo, pero papá, ¿por qué me dices eso? Le digo, y nos peleábamos. Me decía, sí, eres una hartona, te quieres quedar con toda la casa. Y yo le decía, mamá, para eso me hiciste que construyera. O sea, empezó a ser un infierno el haberme quedado ahí. Y ahora me arrepiento tanto. De haberte quedado. Porque yo sé que tal vez en algunas otras entrevistas que me han hecho, me han preguntado por qué no te fuiste. Y creo que a veces tienen razón. Yo creo que el haberme ido de ahí hubiera sido que Alexis todavía estuviera vivo. Alexis es tu hijo. Ajá, pero a veces la vida, la gente a veces te habla, te critica desde su vivencia. Prisma. Pero a veces es tan difícil tomar una decisión cuando vives en un mundo, en un círculo donde te manipulan y te dicen que casi aunque te vayas al fin del mundo te van a buscar. Mi hermana, cuando falleció mi mamá, me decía que quería ser mi mamá. Dice, yo desde hoy en adelante voy a ser tu mamá. Y pues yo decía, pero pues yo soy ya una adulta, ¿no? Ya no necesitas una mamá. Pero ella decía que quería ser mi mamá. ¿Qué pasó con tu hijo y cuándo pasa? A raíz de que murió mi mamá, mi hermana anteriormente hizo muchas cosas muy dolosas en cuestión del inmueble donde vivíamos. Todo lo que hizo pues para ella, ¿no? Y aparte pues mi abuela tenía más propiedades, una en Xochimilco, y entonces ella pues quiso como acaparar todo. Y creo que llevó a mi mamá a hacer un testamento. Y en el notario, bueno, a mí el notario me dijo que le dejara todo a ella y que ella se iba a encargar de darnos, porque mi esposo, si me lo dejaba a mí, mi esposo me podía quitar mis cosas y a mi hermano igual. Entonces, eso fue con voz del notario que... Pero ahí fue donde empezaron los problemas, porque cuando muere mi mamá, ella empieza a decir que a partir de ese momento ella era la dueña de todo, que todo lo que quisiera, que todo lo que se tenía que hacer en esa casa, a partir de ese momento ella es la que decidía qué se hacía, qué no se hacía, de los ingresos, todos eran para ella, que yo no podía meter mi carro, que me tenía yo que bardear, que si quería yo seguir ahí me tenía que bardear, y me ponía límites y que no podía hacer cisterna, y me empezó a bloquear, que no podía dejar la basura afuera. O sea, era un hostigamiento, un grado a tal, y yo le digo, bueno, dime, pues, ¿qué pasa, no? Mi mamá ya murió, yo creo que Alexia debe haber tenido como 9 años. ¿Y Giovanni? Giovanni debe haber tenido como 14. Entonces, pues ellos aún anteriormente pues habían visto miles de veces que mi hermana me golpeó. Mis hijos ya empezaban a estar mal. Y pues yo le digo a mi hermana, porque cuando muere mi mamá, mi hermana empieza a poner cerraduras en los candados en la casa de mi mamá y casi no quería que entrara nadie. Y me dijo que a partir de ese momento ella era la dueña y que si queríamos, teníamos que hacer todo eso. Entonces yo le digo, pues enséñame el testamento, dime qué está pasando, ¿no? Y me dijo, búscalo si quieres, que te cueste, así como me costó a mí. Entonces me vi en una situación así de que no supe qué hacer y empezó ella como a violentarme, ¿no?
Y un día, justamente en abril de 2021, me golpea ella y su esposo hasta mandarme al hospital. Alexis lo golpearon, a mi esposo igual, y pues ahí fue donde me armé de valor y decidí denunciarla. Después de muchos años de tantos golpes que me daba, de tantas golpizas que me propinaba, decidí denunciarla y ahí fue mi infierno, porque empezó ella a sobornar, a voltear las carpetas, a manipular, y Alexis y Giovanni fueron declarados como víctimas en esa carpeta, y Alexis le hicieron un peritaje psicológico donde le diagnosticaron 56 terapias de psicología. Estaba ya muy mal. ¿Pero qué diagnóstico le dieron? Nada más sé que tenía una afectación psicológica mal. Ya no leí bien ahí, está en esa carpeta de investigación en la fiscalía. Y de ahí se vino una serie de sucesos. Cuando vio ella que había un peligro por Alexis, empezó a hablar feo de él, que era un maldito escuincle, mentiroso. Pidió a la fiscalía que lo volvieran a valorar y le dijeron que no, que era un niño. Y después de 2 meses, adentro del inmueble intenta atropellarlo. El Alexis iba saliendo y como ya tenía un odio hacia él porque esa carpeta iba a judicializarse por él, ella ya vio peligro, entonces mi hijo iba saliendo de la puerta, dentro del pasillo, y yo oí que empezó como que a acelerar el carro de una manera que pues no es normal, ¿no? Y entonces nada más veo como pasa el carro así como rápido por un pasillo de una casa. Y entonces cuando corro y ya nada más Alexis grita y cuando luego estaba orinado, parado. Y su hermanito alcanzó a jalarlo y si no yo creo que Alexis hubiera muerto en ese momento. Y de ahí corrimos a la fiscalía a denunciar. Y desde el 2021 también le volvieron a hacer un peritaje psicológico y Alexis siguió estando mal, o sea, salía mal. Y ahí fue cuando empecé yo a estar de carpetas en carpetas. Los mandaron al Navarro y no puedo creer que mis hijos a esa edad tomaran antidepresivos. Alexis empezó a colapsar emocionalmente porque empezó a tener ansiedad. Y de esa ansiedad empezó a comer así mucho, 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 mucho. Yo le decía, hijo, ¿por qué comes tanto? Es que no puedo controlarlo, mamá. Es comer mucho, le tengo miedo a mi tía. Y cuando salía a jugar pelota, ella la veía y le hacía señas que lo iba a matar con el cuello. Y lo denunció al juez cívico por jugar pelota. Y Alexis empezó a colapsar su cuerpo porque empezó a subir mucho de peso y como tenía asma, se le empezó a disparar el asma, tuvo más de 60 ingresos a urgencias porque se aguantaba de la popó, hasta que el daño emocional que tenía empezó a surtir efectos en su estado físico. Y pues a Alexis se le bajaron las defensas, le dio una neumonía típica. Y aparte de eso, pues la negligencia institucional que vivió en el ISSSTE, en el Hospital Adolfo López Mateos. Yo creo que de tantos ingresos que él tenía al hospital, pues ya lo veían como cualquier cosa, ¿no? Pensaban que era algo leve. Y cuando llega ahí, no lo querían atender, que no, que era una crisis de asma como las de siempre tenía.
y no se dan cuenta de que Alexis ya tenía el corazón crecido, que ya tenía sepsis y estuvo 15 días en el ISSSTE. Y yo les decía que algo había y no me hacían caso, no le querían hacer estudios, le hicieron unos estudios sencillos hasta que pues lo dan de alta y yo diciéndoles, pues es que Alexis no está bien, no está bien. Señora, se le va a quitar haciendo ejercicios. Su asma es normal y es crónico. Y pues no me quedé ahí hasta que lo llevé a pediatría. Y ahí mi hijo entró ya muy grave. Tenía abuelos pulmones. Yo tenía el corazón crecido. Estaba muy mal. Entró en el área de choque y lo entubaron. Y de ahí ya no pudo salir. Y yo creo que todo eso que le pasó a él se lo provocó mi hermana. Le ponía figuras demoníacas colgadas en el techo, como de la monja de la película, con un gancho. Les puso a la Santa Muerte y los niños no podían dormir. Y me decía, mami, tengo mucho miedo, le tengo miedo a mi tía. Y me siento muy culpable, porque tal vez si me hubiera ido de esa casa, él estuviera vivo. Y no nada más con eso, sino con Giovanni igual. A Giovanni me dijo que si no le firmaba, que si no retiraba las denuncias que había hecho en contra de ella, iba a mandar a Giovanni a la cárcel. Tenía 14 años y lo denunció. Y Giovanni entró en un estado de anorexia. Y él pues bajó mucho de peso y ahorita tiene problemas alimenticios. Y yo gritaba a las autoridades, a la Procuraduría del DIF, pedí ayuda a la Fiscalía, que hicieran algo, y nunca hicieron nada. Y Giovanni se murió. Y Alexis está en problemas emocionales, con trastornos alimenticios. Entonces, es una historia horrible y mi hermana ha manipulado todo eso. Como es abogada, ha ido a la fiscalía y finca delitos con falsedades. Y yo a veces le pregunto a la MP, le dijo, a veces es mejor mentir que decir la verdad. Todo eso nos ha provocado una que nuestro entorno, mi familia, esté destrozada. Pero pues ella no cesa en las redes sociales, en su página que tiene. Pone que gracias justicia divina, justamente el día 30 de abril, que sea Día del Niño, que por eso se había muerto mi hijo, que por el karma, porque me ve como que yo soy la mala y amenaza a mi esposo, en el trabajo también, dice que lo va a mandar a la cárcel y pues ella abusa de su profesión para fincar delitos. Y yo a veces digo, Dios mío, ¿hasta cuándo nos va a dejar en paz? Y es una historia horrible que yo tengo muchos problemas ya. No puedo dormir, diario me duele la cabeza, me dan a veces crisis de ansiedad, eh, no puedo estar bien y me he encontrado con la apatía a veces de la gente, de la sociedad, que ven como si mi hijo se hubiera muerto como cualquier cosa. Y está en mi trabajo, luego me dicen que, ay, pues ya pasó, ¿no? Ya la vida sigue. No, la vida es muy Y difícil de luego que cuando siga. me ven llorando, me ven así mal, me ven así como
como si estuviera apestada o eh, como si yo tuviera alguna enfermedad, cuando lo único que tengo es dolor. Dolor porque no tengo a Alexis. Y me siento muy culpable porque, porque sé que si me hubiera ido de ahí, pero a veces es tan difícil porque cuando denunció a Giovanni, mi hijo no entendía. Yo no podía entender llevando a mi hijo al Ministerio Público teniendo 14 años. Mi hijo no entendía qué pasaba y me decía, mamá, ¿qué hice? Yo no sabía qué decirle. Y tuve que contratar un abogado para poder salvar a mi hijo. Y le fincó un delito. Y entre lo que se investigaba, pues lógico que tuve que pagar un abogado. Y ahí me hundí económicamente. Ya no me pude ir sin un peso. ¿Cómo irme a pagar una renta? Porque piden renta, depósito. Ahora hasta Val piden. Y ya no pude moverme. Me quedé estancada. Ya no sabía qué hacer. Pedí dinero en las aplicaciones esas de internet. En mi trabajo me endrogué. O sea, era una situación que yo ya no podía sostener. Y hay veces que llegué a pensar en quitarme la vida. Porque yo decía, ya no puedo. Y me decían, hazlo por tus hijos. Pero cuando perdí a Alexis, se perdió mi mundo. Se perdió todo. Y ahora quisiera salir adelante, quisiera por Giovanni, pero me cuesta mucho trabajo. Porque mi hermana provocó que Alexis muriera. Si ella nada de eso hubiera hecho. Y yo a veces me quedo preguntando cómo alguien puede tener la sangre tan fría como para lastimar a dos niños. Y es muy difícil para mí todo esto, porque creo que una madre que pierde un hijo es el peor dolor que puede existir en la vida. Es como arrancarte el corazón, o a veces mejor preferir estar muerta. Es muy difícil y todavía soportar la violencia de mi hermana, que sigue y sigue y sigue. Y pues ya mi esposo me ha dicho, ¿sabes qué? Ya le dije a mi mamá a ver si nos deja irnos a la casa y dejar ya todo esto. Le digo, sí, ya no me importa nada. Sé que ya se me fueron ahí muchos años, pero no me interesa ya. Ya no me interesa estar en una casa. Y no es porque me haya quedado, porque yo haya preferido lo material, sino porque pues era un techo para mis hijos. Decía, ¿a dónde me voy? No tengo redes familiares, mis papás se murieron. ¿Tus Mi hermanos? Pues mi El hermano, que queda, perdón. pues vive muy lejos y tiene una casita muy ¿Y pequeña. qué piensa él de todo esto? Pues él me ha apoyado mucho. Él pues está conmigo y aunque es medio apático también a esta situación, él mientras él esté bien y sus hijos, pues a él como que no le importa mucho, ¿no? Pero pues sí ha estado conmigo en toda esta situación. Pero pues él también ha sido como víctima también de mi hermana porque luego sale, como él es mecánico, luego sale y le patea los carros, este, le grita, pero yo no puedo entender por qué le hace eso y luego habla a la patrulla. Y cuando llega la patrulla voltea todo y dice, es que me quiso matar, es que me quiso violar, es que me quiso hacer esto. Y mi hermano se queda así, pues si yo no le hice nada. Y yo a veces no puedo entender cómo alguien puede ser así. O sea, yo creo que para mentir, yo creo que lo piensa dos, tres veces, ¿no? Pero ella lo dice tan espontáneo, o sea, ella una vez me dijo que ella gozaba verme sufrir.
Si yo gozo cuando fue lo de mi hijo que lo denunció. Dice, pues ahora me va a tocar verte sufrir. Voy a gozar verte cómo sufres con tu hijo. Dice, así es que o me firmas los papeles, retiras las denuncias. Dice, o voy a hundir a tu hijo en la cárcel. Y lo destruyó emocionalmente también. No, Giovanni no está bien. Entonces, estamos rotos, llenos de violencia. Y hay veces que quisiera que todo esto se acabara. Quisiera como meterme en un cajón y olvidar todo esto. Pero sé que vivo con un monstruo. Y está todo por la avaricia de la casa. ¿Tú crees que si se quedara con la casa te dejaría en paz? Yo creo que no, porque ella a mí me dijo que así me fuera el fin del mundo, me iba a buscar hasta destruirme. Así te vayas a donde te vayas. Hasta en mi trabajo ha hecho cosas horribles. Entonces, hay veces que quisiera salir de todo esto. Tengo ya un daño psicológico muy severo. Ya tengo somatización de cosas físicas. Todo el tiempo me duele aquí, gastritis. Me duele, en la mañana me duele horrible la cabeza. Me dan como ataques de ansiedad. Y fue cuando me dijeron que tenía un ya estrés postraumático, pero por la vivencia, por tanta violencia que tengo. Entonces, sí me dijeron que necesitaba como terapias de trauma y, y que mi hijo pues necesitaba también ayuda porque pues tiene como principios de anorexia. ¿Y no ha habido ninguna organización que os haya ayudado? No, ¿Has pedido ayuda? pues es lo que he pedido, eh, pues justicia para mi hijo, para Alexis, para Giovanni. Yo ya no importo, importan mis hijos. ¿Tienes una página de Instagram tú? Tengo sí, una página que es de Justicia Alexis y Giovanni. Entonces, ¿qué te parece? Porque yo creo que la única manera de que te apoyen es saber de ti, saber dónde estás y ver cómo te pueden ayudar. Quién sabe, a lo mejor pues hay gente que tiene casas vacías. Pasa. Hay muchas maneras de ayudarte porque yo siento que necesitas mucha ayuda. Pero la primera es que la gente sepa dónde estás. ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, lo que pasa es que lo tengo yo, como casi no sé usar bien como que es el Instagram, lo tengo como Justicia Alexis Giovanni. Justicia Alexis Giovanni. ¿Y Yo, Giovanni cómo se escribe? Alexis Giovanni con G de gato y latina O, B, V, A y doble N y latina. Justicia. Alexis Giovanni. Es Ajá. esa, ¿verdad? Perfecto. Si hay un correo que quieres que pongamos, lo ponemos. Sí, claro. ¿Tu hermana alguna vez ha sido diagnosticada con algún trastorno? Pues me dijeron, su marido, por voz de él, dijo que un día la tuvo que amarrar de la silla y llevársela al psiquiátrico. Y de hecho muchas veces cuando estuvo ahí en la casa, yo me había ido no sé a dónde, y mi esposo estaba lavando los trastes y entró ella y dijo que ella quería madrazos, y que quitara esa bolsa que estaba fuera de la casa, y mi esposo pues estaba volteado lavando los trastes y le dijo, ahorita que venga Liz. Yo le digo, pues le dices, ahorita que venga. Dice, porque ahorita estoy calientita, quiero madrazos, me gustan los putazos. Entonces, cuando llegué, mi esposo me dijo eso y me dice, no, tu hermana está re mal, dice, vino a agredirme, y estaban ahí mis hijos y pues yo se lo juro por mis hijos que
Yo nunca me metí con ella en ningún aspecto. Obviamente yo no conozco a esa persona, pero hay varias cosas que a mí, como psicóloga, me detonan de que puede haber un problema emocional o una enfermedad ya por parte de tu abuela. Fíjate, o sea, lo que hizo tu abuela con tu madre es de una extrema crueldad, extrema. Lo que hizo tu madre contigo no fue tan extremo, fue extremo pero no a ese grado. Pero lo que dices que hizo tu hermana, pues es de una crueldad, según lo dices tú, extrema. ¿Crees que a lo mejor puede ser por algún padecimiento que ella tiene? Pues yo siento que sí, porque no tiene como que empatía, pues tal vez igual y si a mí me odia tanto, pero unos niños, ¿qué le hacían? Y hablaba muy feo. La verdad es que no sé si aquí en tu programa los pueda decir, pero hablaba de Alexis, chamaco, maldito, desde mi mamá era un mentiroso, desgraciados, los voy a volver locos, infelices, y su esposo de igual manera también. De hecho, su esposo intentó asesinarme en el 2023 con un cuchillo. Me dijo que iba a destripar a mis hijos. Y lo hizo entre la reja y la puerta, porque tienen una salida por otro lado, pero hay una puerta que da hacia el pasillo. Y entre ese deseo de pensar que iba a matar a mis hijos, empujé la puerta con el pie para poder entrar y quitarle el cuchillo, no importándome que, que me matara. Yo tenía miedo y en ese momento pensé que iba a matar a mis hijos. Y pues también denuncié, pero es una crueldad desde que murió Alexis, como en las redes sociales pone que es el karma, que gracias justicia divina, o sea, ¿Pero la gente lo dice o lo dice ella ella? La gente no dice eso, no. ¿verdad? O sea, tú diferencias que... porque no te puedes creer eso. ¿Me Sí, no explico? lo No dice te la lo gente, creas, o no, sea... lo dice ella, lo pone, tiene una página de Facebook que como figura pública y se puso como velas resucitada y pone ahí gracias justicia divina, creo que fue el 30 de abril y empieza a poner puras cosas, rateros, malditos, cobardes, me hicieron esto, me hicieron y Pero son niños. ¿mande? Eran niños. ¿Estaban atacando a tus hijos o a ti? A mí, pero en algunas publicaciones que hace, eh, pues ataca a Alexis. Justamente el 30 de abril puso que gracias justicia divina porque se había muerto mi hijo. Entonces, ella se bufa de la muerte de mi hijo, lo veía como algo que le ocasiona una algo bien para ella, ¿no? Una persona que goza con el dolor de otras personas y una persona que goza causando dolor a otras personas es un sádico. Una persona que es incapaz de ponerse en el lugar de la otra persona, que no siente nada, que no tiene empatía, podría tener un rasgo psicópata, podría tenerlo, no siempre. A veces hay gente que tiene falta de empatía, pero muchas veces puede ser causada por otras cosas y no tiene ningún impacto en otras personas. Para ser un psicópata son más ingredientes. Sí, A mí me hace cuestionarme algo de dónde viene tanto odio. Es el que no es... Hay gente que dice,
no es el que me la hizo, es el que me la paga. A lo mejor alguien le hizo tanto daño y tiene tanta rabia que te ha encontrado a ti como objeto para canalizar su rabia. O algo le pasó a ella con respecto a ti que tú no sabes, de niña. Pues ella, yo siento que a raíz de que ella no pudo embarazarse, empezó a tener, de por sí ella era muy, una persona como soberbia y le gustaba liderear, como que la gente hiciera lo que ella dice, porque de hecho es muy agresiva. De hecho, es muy agresiva a cualquier lugar que va, como que quiere imponer ella su opinión y lo que ella dice tiene que ser acatado y tiene que ser aceptado, ¿no? Entonces, a raíz de que ella no pudo embarazarse, yo siento que tal vez fue por ahí, porque habla mucho de que por el simple hecho de no tener hijos, la gente la discrimina y pues yo me quedo pensando, pues, ¿quién la discrimina, no? Porque yo nunca le he hecho esos comentarios, ¿no? O sea, una vez sí se los hice porque le digo, es que si tú no pudiste tener hijos, porque se lo dijo una vez a un juez que estuvimos en una audiencia. Dice, es que me discrimina porque yo no pude tener hijos y yo me quedo así y le digo, bueno, pues yo no tengo la culpa, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa de que ella no haya podido tener hijos, pero ella lo ve así como muy etiquetado, como algo muy que le provoca frustración o algo que no pudo hacer y yo me quedo pensando, porque mucha gente o amigas me lo han dicho, dices que tal vez ella te odia porque tú pudiste tener hijos, porque tiene un odio hacia los niños horrible. O sea, de hecho a mí una vez me dijo, dice, así sea un niño de 1 año mismo que reviento. Entonces yo me quedé así, dije, no puede ser posible que alguien diga eso, que sea un niño de 1 año mismo que reviento, porque yo le decía, digo, pero son niños, ellos no te hacen nada, No te ¿qué te hacen hacen nada. mis hijos? Son niños, los niños son niños. No. Y me decía, así sea un niño de 1 año mismo que reviento. Entonces yo me quedaba pensando y digo, no puedo entender y creo que nunca podré entender. Como estás en varios procesos legales, no quiero opinar, no debo. Lo que sí creo es, si a alguien le das placer, si ve a esa persona tu dolor, ¿vas a dejarla a esa persona que te siga viendo sufriendo? ¿Le vas a dar ese placer? Hay veces que quisiera que alguien me dijera qué hacer. Quisiera a veces que alguien me dijera, haz esto, porque me siento a veces como en un callejón sin salida. ¿Qué te parece que dejes tu Instagram y luego que me dejes un correo para luego ponerlo? Porque vas a recibir mucha gente que te va a ayudar, ya verás. Por favor, lo digo yo. Que te escriban, Lisbeth. Que te ofrezcan su ayuda legal, su ayuda psicológica, que te asesoren. Porque cuando uno está tan mal, es muy difícil ver la salida, pero la hay. Pues ¿Y a sabes veces por quién sí, lo vas a hacer? ¿Por quién lo vas a hacer? por Alexis, ¿A qué vas a salir adelante por él? me hace mucha falta. Lo siento mucho. La verdad es que no puedo creer que Alexis se haya muerto por todo esto. Y tengo mucha culpa y a veces siento que no merezco vivir. Y me preocupa Giovanni. Y Giovanni te tiene que ver bien. ¿Sí o no? Y Giovanni necesita verte fuerte. Hay veces que no puedo. Ya verás cómo sí. Ya Hay verás cómo. veces que le he deseado a la vida irme. Es muy duro. Y, y a veces me pregunto por qué yo, por qué, qué hice mal.
Y es eso, quedarme en ese lugar. Eso fue mi peor error. Confiar en que mi mamá me dijo quédate para no sentirme sola, pero no pensé que mi mamá me fuera a hacer esto y que mi hermana fuera a actuar así. Y todos los días me levanto y no ver a mi hijo es un infierno. Solo tenía 12 años y nunca se me va a olvidar su carita lleno de entubado y se le salían las lágrimas y me apretaba la mano. Quisiera regresar el tiempo, pero sé que eso no existe. Y quisiera salir de esta pesadilla. No sé cómo, pero le pido a Dios misericordia, porque destruida pues ya estoy. Y solo soy esa voz de Alexis y de Giovanni, que solo piden pues justicia, que alguien los voltee a ver y a que las autoridades, cuando fui y pedí que los ayudaran, nunca quisieron. Yo confío que sí. Lisbeth, luego hablamos en privado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por este espacio que me das. La verdad es que eres una gran persona, una psicóloga muy profesional. Y creo que todo esto que haces, no sabes a cuánta gente ayudas. Con el simple hecho de escucharnos, eso es algo que la vida te va a regresar con mucho, mucho amor. Pues hoy no. Lo intento, pero hay veces que uno se siente que no tiene las herramientas. Lo único que Si puedo es las tienes, apoyarte y acompañarte. este espacio que me das, el escucharme es algo que para mí significa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.